Danos en líneas generales qué significa esto para, bueno, para la posición que tienen los sojeros hoy en la Argentina. Bien, hoy cuando un productor vende soja lo hace en pesos, el que compra es el exportador y lo que hace esta medida es darle mayor poder de compra al exportador. Hasta el viernes el exportador liquidaba un dólar oficial, como cualquier exportación en la Argentina, 130 y pico, 140 pesos. Lo que hicieron con esta medida es dar una ventana y darle hasta fines de septiembre para que el exportador pueda liquidar, le liquidan a 200 pesos el dólar, no a 140. Siguen las retenciones, pero el productor debería lograr un beneficio en el precio de casi el 40%, porque esto debería en principio ser trasladable al precio del productor. Es solo para la soja y sus derivados y es de esperar que con el correr de las horas, con el correr de los días, esta medida empiece a reflejarse en el mercado. ¿Qué es lo que busca el gobierno, Eduardo? Busca juntar unos 5.000 millones de dólares adicionales, porque claro, con este dólar sujetado, los productores vendían lo justo y necesario. Busca tentar a los productores de soja, nada más, no entra ningún otro tipo de cultivo, para que liquiden e ingresen esos dólares que tanta falta le hacen a la economía argentina. Bien, gracias Carlos. Bueno, una idea, un pantallazo de lo que significa este anuncio. Hoy hablaba con Carlos Bacchettoni de la Federación Agraria y me decía, nosotros no somos sojeros No. y lo vimos pasar de cerca, el anuncio, claro, porque no hubo ninguna medida para ese sector puntualmente. Luis Zubizarreta está ya en comunicación con nosotros, es presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja de la República Argentina. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por el contacto. Bien. Bueno, medida transitoria, tal como lo presentaba Carlos recién. ¿Qué significa? ¿Qué representa este 38% más aproximadamente que va a valer ese dólar? Bien, lo explicó muy bien Carlos. Evidentemente el gobierno necesita reservas rápido y entonces pone una zanahoria al principal producto de exportación de la Argentina y que no tiene impacto en la canasta de alimentos local, que es la soja. Y bueno, esta oferta o esta oportunidad sin duda va a generar un flujo mayor de ventas, porque además es por un tiempo limitado, como bien dijo Carlos. Con lo cual vamos a ver seguramente operaciones y vamos a ver un aumento de ingreso de dólares, que es lo que busca el gobierno. Pero lo que no vemos y lo que nosotros levantamos, más allá de que esta medida pueda funcionar en estos 25 días, necesitamos una estrategia a mediano plazo. Necesitamos cambiar el rumbo. Los países vecinos están embuchados en dólares porque tomaron hace 20 años una estrategia inteligente de potenciar al sector agroindustrial y generar un esquema que permita que la torta crezca y que se genere mucho más empleo y muchas más exportaciones. Si nosotros no podemos empezar a dialogar ese cambio de rumbo, bueno, esta es una medida de muy corto plazo y que, bueno, va a tener el impacto solo durante 30 días. Necesitamos, por eso, trabajar en el mediano plazo, todos juntos, la cadena, y tampoco eso requiere ni subsidios ni erogaciones, solo requiere políticas claras para que el productor siembre más y para que la industria, la agroindustria, le agregue más valor a esa producción y tengamos más exportaciones y más dólares y estabilicemos nuestra economía. Ahora esto, Luis, es viable en términos prácticos porque en definitiva estamos hablando de plata, ¿no? De cuánto cobra el productor, cuánto recauda el gobierno con la soja, cuántos dólares entran. Si uno tiene en cuenta que retenciones tenemos desde la época de la baña, creo que habían arrancado con el 10% después del 2003, en aquel momento, y nunca dejaron de estar, han subido, han bajado, nunca han dejado de estar. Vos ves el precio, el valor de la soja que recibe un productor en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, que dista muchísimo del valor que recibe un productor argentino. Sin embargo, se ha seguido produciendo, que más que menos, cosechas de 50, 60 millones de toneladas, y el Estado ha cobrado mucho, más de 100.000 millones de dólares solo por retenciones. Es un platal, más del doble de lo que le debemos al fondo, con todo el lío que hay con la deuda con el fondo. Teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta lo importante que son estos dólares para la economía, ¿vos creés que es viable que en algún momento toquen el valor realmente de lo que recibe el productor? Está medio como Sí, ya, mirá, ya es crónico esto, da la sensación.
es cierto, pero solo hacen falta dos medidas. Primero, hay que entender que si se agranda la torta, aún una alícuota un poco menor significa más recursos para el Estado. Nosotros hicimos un trabajo muy bueno con la Fundación FADA que justamente demostraba eso. Si nosotros ponemos la carga fiscal en un nivel acorde, que sea razonable respecto al resto de la economía, nos vamos a encontrar con una producción mucho mayor, una torta más grande y un pedazo de torta más chiquito para el Estado va a significar más recaudación. El segundo punto, obviamente, es el tipo de cambio. No podemos mantener por mucho tiempo un dólar al cual todos quieren comprar y nadie quiere venderlo. En todos los países del mundo razonables, el dólar vale lo que dicen los mercados. Y yo entiendo que pensar en eso hoy tal vez es complicado en la Argentina, pero tenemos que tender hacia eso, tenemos que dar un mensaje claro a los productores de que en algún momento el dólar va a valer lo que tiene que valer y que además la carga fiscal, fíjate vos un dato muy importante, la cadena de soja paga un 70% más de impuestos que el promedio del país. Y eso no tiene ningún sentido lógico. Ajá. Lo único que logramos con eso es romperle las piernas a nuestro mejor jugador. Es estar muy por debajo de nuestra capacidad Ahora, de producción. Luis, sí, Sí. es una figura muy fuerte, ¿no? Romper las piernas al mejor jugador, es decir, casi no dejarlo en cancha. La pregunta es, ¿esto que significó un alivio puede ser una señal para que la medida transitoria se transforme en permanente? ¿Creen posible eso? Sí, creo posible eso. Es lo que me ilusiona y nos ilusiona a todos, de que finalmente podamos hablar con el gobierno y podamos empezar, y entendemos que hay que ser realista también, los cambios van a ser graduales, pero tenemos que empezar a cambiar el rumbo para que crezca la torta. En la Argentina, la soja en los últimos 10 años se redujo en la producción un 10%, nos salvan los precios. En el mismo periodo, en Brasil, la producción de soja se duplicó. Sí. ¿Y se podría duplicar en Argentina? Digo, si en el diálogo con el gobierno se les propone aumentar la producción, generar este ámbito de medidas más previsibles y duraderas, digo, ¿se puede exportar más? ¿Se puede producir más en la Argentina? Sin duda alguna, tenemos incluso una industria, porque el 80% de la soja se industrializa. Tenemos una industria con capacidad de industrializar un 30 y un 40% más de soja y fácilmente la Argentina puede llegar a ese volumen sin perjudicar el medio ambiente. Solo necesitamos señales claras y otra cosa que quiero mencionar, esto va a impactar en toda la sociedad. Creo que también hay un mito que desde el sector no hemos sabido, digamos, cambiar, y es que acá se benefician unos pocos. No, si nosotros logramos que crezca la producción agroindustrial, va a tener un impacto en el empleo, más empleo de calidad, bueno, obviamente más ingreso de divisas y un país que puede salir adelante de la mano de un sector que tiene mucho por dar todavía. Carlos. Esta es una especie de tipo de cambio desdoblado por poquito tiempo, ¿no? Uno tiene esa sensación. ¿Ustedes cómo verían una medida de esta naturaleza? Un tipo de cambio diferente que no lo aliente... quiere, que no lo quiere el fondo. El fondo no, pero a mí me dicen, por ejemplo, del entorno de Rubinstein que puede llegar a ser una solución, porque vos tenés que tentar también al exportador y además para también frenar, en el caso de cereales y oleaginosas no les queda otra que cobrar al oficial, pero en otras actividades vos tenés 1000 endijas que se te abren para cobrar una partecita afuera, todo lo que sucede cuando vos tenés una brecha tan grande, subfacturar exportaciones y sobrefacturar importaciones, que la mecánica económica te lo lleva. Pero ¿por qué te digo que no lo quiere el fondo? Porque no estaríamos en condiciones de contradecir al fondo que mañana iniciás una semana vital para lo que puede ser el respaldo que tenga la Argentina en dólares, ¿no? Y poder pagar al propio organismo. Sí, a ver, Eduardo, por supuesto que cualquier medida que se tome, y más con la sintonía que tiene todo el equipo de Sergio Massa con el fondo, es con la anuencia del fondo. Pero esta medida, por ejemplo, puntual de la soja, de un tipo de cambio de 200 pesos cuando el resto de la gente exporta 140 pesos, y casi que es un tipo de cambio
doble, ¿no es cierto? Sí. No sé, si hubiese acuerdo con el fondo por este tema, ¿a ustedes qué les parecería? Yo creo que no funcionaría en el mediano plazo. Por eso, esto es una medida por 30 días que va a generar un flujo que es lo que necesita el gobierno y que yo creo que va a suceder seguramente, pero necesitamos tener un tipo de cambio de mercado razonable que no esté ni subvaluado ni sobrevaluado y que nos permita justamente darle competitividad a esos sectores que necesitamos que crezcan, para que podamos salir de la trampa de los dólares que nos desvela hace 40 años. Y la Argentina tiene una oportunidad histórica. El mundo necesita que produzca más, tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la capacidad de agregarle valor a esa producción y generar mucho más empleo de calidad. Bien. Pero bueno, tenemos que ponernos los pantalones y tomar estrategias de mediano plazo realistas que permitan ir en esa dirección. Luis, ¿Brenda? ¿qué piensa de otro de los sectores del gobierno, en particular PESE hace unos meses, que marcaban que esto podría tener consecuencias en pedidos de parte de otros sectores de la economía justamente para que se desdoble para otros sectores que también encuentran condiciones difíciles en este momento de la economía? Y bueno, justamente creo que va a ir pasando eso. Creo que el gobierno decidió poner este tipo de cambio, como muy bien explicó Carlos, porque la soja no tiene un impacto en la góndola, porque nosotros exportamos prácticamente toda la soja y otros sectores sí tendría impacto. Pero evidentemente lo que necesitamos, contestando a tu pregunta, es un tipo de cambio que sea real, al cual no quieran todos comprar y nadie vender, porque cuando empieza a pasar eso, empiezan las distorsiones y los desincentivos que nos llevan para atrás. Luis, muchísimas gracias por este tiempo. Un placer y gracias por el contacto. Hasta la próxima. Bueno,